Cuando una emergencia médica repentina me dejó completamente incapacitada, mi hermana me dijo que tomara un Uber. Soy Tabitha, una ingeniera de software remota, de 29 años, que trabaja cómodamente desde Columbia, Maryland. Desde que mi hermana mayor finalizó su complicado divorcio hace 2 años, intervine para estabilizar su caótica situación. Asumí voluntariamente la pesada carga financiera de pagar la costosa matrícula de la escuela privada de su hija, además de encargarme del transporte diario. Trabajar de forma remota me permitió una flexibilidad increíble para gestionar estas enormes responsabilidades, de modo que ella pudiera centrarse por completo en su carrera. Creía sinceramente que sacrificar mi tiempo personal, eventualmente la ayudaría a reconstruir su vida sin sufrir un estrés financiero innecesario. Sin embargo, su aprecio inicial se evaporó lentamente hasta convertirse en un asombroso nivel de derecho, que culminó durante una llamada telefónica increíblemente insensible. Mientras me desplomaba en el suelo de mi cocina por fuertes calambres abdominales, marqué su número, esperando un viaje rápido al hospital. Ella desestimó cruelmente mi dolor agonizante, alegando que tenía compras importantes que terminar, antes de decirme que organizara mi propio transporte. Entonces me di cuenta de que mi generosidad incondicional simplemente estaba financiando un estilo de vida lujoso que ella se negaba a mantener por sí misma. No malgasté ni un aliento más, rogando por un mínimo de decencia humana, durante ese aterrador momento de vulnerabilidad. En cambio, ejecuté una tranquila decisión financiera que desmanteló permanentemente la cómoda realidad que ella había dado completamente por sentada. Muy poco después, ella se convirtió en la desesperada, rogándome que la salvara de las abrumadoras consecuencias de su propio egoísmo. Antes de sumergirnos en cómo exactamente su mundo perfecto se desmoronó, tómate un momento rápido para darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias satisfactorias. Alrededor del 6º mes después de su divorcio, las palabras de gratitud se evaporaron gradualmente en un silencio total. Conduje mi vehículo a través del tráfico vespertino muy congestionado, que atascaba las principales arterias de Columbia, para recoger a Kendall de su campus. La fila de salida de la escuela me obligó a mantener el motor en ralentí durante 20 minutos antes de que ella subiera al asiento del pasajero. Ejecutamos nuestra rutina diaria, desviándonos hacia el supermercado Harris local para reunir los ingredientes necesarios para nuestra cena. Caminé metódicamente por los pasillos de comestibles brillantemente iluminados, colocando verduras frescas junto con pechugas de pollo crudas en el carrito de compras metálico. Kendall caminaba a mi lado, sosteniendo un cuaderno mientras practicaba sus habilidades matemáticas, calculando el precio total de nuestros artículos seleccionados. Finalmente regresamos a la residencia de 2 pisos de Bridgehead, donde inmediatamente comencé a desempacar las bolsas de plástico de la compra sobre la isla de granito de la cocina. Me paré sobre la estufa caliente, revolviendo activamente una olla de salsa marinara a fuego lento, mientras simultáneamente le explicaba fracciones complejas a mi sobrina. Resopla. Kendall se sentó encorvada sobre su libro de ejercicios de matemáticas, golpeando su lápiz contra su barbilla mientras intentaba resolver los problemas planteados. El sonido rítmico del agua hirviendo de la pasta proporcionaba un ruido de fondo constante, mientras me inclinaba sobre el mostrador para comprobar la exactitud de sus respuestas escritas. Ajusté la temperatura del quemador para evitar que la salsa de tomate se quemara, mientras instruía a la joven para que corrigiera un error específico en el cálculo de su denominador. La pesada puerta principal de roble se abrió de repente con un clic, señalando el regreso de Bridgehead de su oficina corporativa ubicada en el centro. Entró en la sala de estar principal, luciendo un traje de diseñador meticulosamente hecho a medida, sin molestarse en saludar ni preguntar por nuestras actividades de la tarde. Arrojó su pesado bolso de cuero sobre el sofá tapizado antes de dirigirse directamente a la zona de la cocina, donde estábamos nosotras en ese momento. Metió la mano directamente en un bolsillo lateral oculto de su bolso, sacando una pila de papeles impresos bien doblados. Dejó caer los documentos sobre el mostrador, deslizándolos con fuerza por la suave superficie de piedra hasta que se detuvieron justo al lado de mi tabla de cortar de madera. Miré la hoja superior, notando que eran facturas detalladas específicamente relacionadas con las próximas actividades extracurriculares de Kendall. La lista detallada incluía costosas tarifas de inscripción para clases de ballet, junto con cargos por un nuevo uniforme escolar, además del servicio de transporte escolar especializado. Bridgehead golpeó el papel con su dedo índice exigiendo atención inmediata a las fechas de vencimiento impresas en negrita y tinta roja.
Bajé el fuego de la estufa, secándome las manos con un paño de cocina, antes de dirigir mi atención hacia mi hermana mayor. Señalé la pila de papeles, preguntando por qué esperaba que yo me encargara de estas facturas secundarias específicas, ya que ya gestionaba las obligaciones educativas primarias. Bridget se cruzó de brazos firmemente sobre el pecho, mientras ponía los ojos en blanco hacia el techo, en una descarada muestra de pura molestia. Dejó escapar un suspiro fuerte y exasperado, apoyando la cadera contra el borde del mostrador, antes de dar su justificación con total indiferencia. «No tienes esposo ni hijos de los que preocuparte ahora mismo», afirmó secamente, mientras inspeccionaba sus uñas bien cuidadas en busca de imperfecciones. «Como vives completamente sola, no hay absolutamente ninguna razón para que acapares todo ese carraspea dinero». Agarré firmemente el borde de la encimera, sintiendo una fuerte oleada de frustración crecer en mi pecho, después de escuchar su comentario increíblemente despectivo. Desvié mi mirada hacia Kendall, quien había dejado de escribir sus ecuaciones matemáticas para observar nuestro tenso intercambio con ojos grandes y perspicaces. Negándome a iniciar una discusión a gritos delante de la niña, cerré la boca de golpe, forzando la discusión a bajar por mi garganta. Saqué mi teléfono inteligente de mi bolsillo de mezclilla, desbloqueando la pantalla para acceder a mi aplicación de banca móvil. Escribí cuidadosamente los diversos números de ruta, listados en las facturas separadas, transfiriendo los fondos requeridos para cubrir el estudio de ballet, el proveedor de uniformes y la compañía de autobuses. La pantalla de transacción digital, finalmente mostró una marca de verificación verde brillante, confirmando el procesamiento exitoso del pago. Bridget vio aparecer la pantalla de confirmación digital en mi dispositivo antes de dar un breve asentimiento de aprobación, como si yo simplemente hubiera cumplido una expectativa contractual básica. Resopla abrió casualmente el refrigerador de acero inoxidable, tomando una botella de agua con gas fría, antes de darse la vuelta. Subió la escalera de madera, retirándose a su dormitorio principal sin pronunciar una sola sílaba de agradecimiento. Varias semanas antes del incidente central, nuestra familia extendida se reunió para una cena tradicional en la espaciosa casa suburbana de mis padres, Ronald y Janet. La gran mesa del comedor crujía bajo el pesado peso de las carnes asadas, junto con varios cuencos de porcelana llenos de verduras humeantes, mientras los cubiertos tintineaban constantemente contra los platos de cerámica. Bridget se sentó directamente frente a mí, envolviendo con confianza sus dedos alrededor del delicado tallo de una copa de vino de cristal, generosamente llena de merlot tinto oscuro. Tomó un sorbo sustancial antes de iniciar un largo monólogo teatral, detallando las inmensas y agotadoras luchas asociadas con la navegación de la vida moderna como madre soltera. Dominó toda la conversación quejándose ruidosamente sobre el aumento de los costos de los comestibles, mientras se presentaba como una mártir increíblemente resistente, llevando sola la carga del hogar. Su voz resonó por todo el concurrido comedor, mientras ella enfatizaba dramáticamente su fuerza independiente, ignorando deliberadamente los enormes pilares financieros que mantenían a flote su estilo de vida. La tía Clara se sentó en silencio cerca de la cabecera de la mesa, observando el largo discurso de autocompasión antes de fruncir el ceño en claro desacuerdo con la narrativa distorsionada. Mi tía colocó su servilleta de tela en su regazo antes de inclinarse hacia adelante para desafiar directamente la descripción inexacta del actual arreglo familiar, que se desarrollaba ante todos. Bridget, tu hermana menor ha asumido una gran parte de esas responsabilidades para ayudarte a sobrevivir, afirmó la tía Clara con firmeza, mientras gesticulaba respetuosamente en mi dirección. Bridget inmediatamente golpeó la base de su copa de vino contra la mesa de madera, haciendo que el líquido rojo oscuro salpicara peligrosamente el borde de cristal. Ella interrumpió agresivamente a la mujer mayor antes de que nadie más pudiera hablar en mi defensa. Durante la reunión familiar repentinamente tensa, Tabitha solo pasa ocasionalmente a jugar con su sobrina, cuando tiene algo de tiempo libre, declaró Bridget con desdén y una carcajada ruidosa. No hay absolutamente nada monumental en pasar unas horas entreteniendo a un niño en tardes al azar, cuando no tienes nada mejor que hacer, continuó, mientras ponía los ojos en blanco hacia la brillante lámpara de araña del techo. Mi madre, Janet, intervino en la conversación para defender ferozmente a su hija mayor de las críticas percibidas con respecto a su complicada situación como madre. Sirvió una gran porción de puré de patatas en el plato de Bridget, mientras alzaba la voz para sermonearme sobre el cumplimiento de las obligaciones familiares adecuadas. Debes ser mucho más comprensiva con tu hermana, porque ella lidia con una presión abrumadora a diario,
regañó Janet, mientras señalaba con una cuchara de servir firmemente en mi dirección. Todavía no tienes una familia propia. Así que intervenir para ayudar a tu hermana es una expectativa completamente normal para alguien en tu posición, concluyó con confianza. Mi padre Ronald se centró completamente en la carne asada que tenía en su plato, mientras deslizaba metódicamente su afilado cuchillo de carne a través del grueso corte de res. Se negó a ofrecer una defensa sólida por mis contribuciones monumentales, ni objetó activamente los comentarios descaradamente irrespetuosos que llenaban el comedor en ese momento. Simplemente asintió pasivamente con la cabeza, sin molestarse en levantar la vista de su comida para reconocer la obvia tensión que bullía alrededor de la mesa. Que ayudes a tu hermana es algo bueno en general, así que no seas tan calculadora con los pequeños detalles, murmuró Ronald suavemente mientras llevaba la carne a su boca. Una ola asfixiante de intensa frustración se hinchó rápidamente dentro de mi pecho, mientras escuchaba a mi propia familia invalidar por completo mis inmensos sacrificios diarios. Envolví mis dedos firmemente alrededor del mango metálico de mi tenedor de cena, hasta que la inmensa presión física hizo que mis nudillos se pusieran completamente pálidos contra mi piel. Fijé mi mirada firmemente en la porción de comida a medio comer que descansaba en mi plato de cerámica, mientras me negaba a hacer contacto visual con cualquiera de los presentes. Calculé mentalmente las decenas de miles de dólares transferidos desde mis cuentas bancarias durante los últimos 2 años. Mientras ellos disminuían casualmente mi apoyo estructural continuo, me obligué a tragar la amarga ira que subía por mi garganta, junto con un trozo de pavo asado seco, mientras permanecía absolutamente en silencio. Masticaba metódicamente mi comida, usando movimientos deliberados de la mandíbula, para evitar gritar las innegables verdades financieras que ellos se negaban obstinadamente a reconocer. Dejé mi tenedor sobre la mesa sin pronunciar otra sílaba, con respecto a la descarada falta de respeto mostrada hacia mí, durante el resto de la agonizante reunión familiar. El jueves por la noche un dolor espasmódico repentino me desgarró violentamente el abdomen inferior, provocando que me desplomara pesadamente sobre el suelo de madera de la cocina. Inmediatamente encogí todo mi cuerpo en una apretada posición fetal, mientras una gruesa capa de sudor frío empapaba rápidamente mi camisa de algodón por completo. Resopla mi visión comenzó a nublarse rápidamente mientras me arrastraba desesperadamente por el suelo liso, llevando mi peso muerto hacia la encimera de mármol donde descansaba mi teléfono inteligente. Logré levantarme lo suficiente como para agarrar el dispositivo metálico con los dedos temblorosos, antes de presionar el botón de marcación rápida asignado a mi hermana mayor. Mientras escuchaba el tono de llamada repetitivo que resonaba fuertemente por todo mi apartamento en silencio, mi mente retrocedió de repente a las innumerables veces que mi teléfono había vibrado con su voz exigente. Recordé vívidamente escuchar sus frenéticas peticiones al mediodía, presionándome para que abandonara mis tareas de trabajo de inmediato para recoger a Kendall de varios lugares. Por favor, ven a recoger a Kendall ahora mismo, insistía ella a través del auricular, mientras afirmaba que estaba completamente abrumada con su propio horario. En cada una de esas ocasiones pasadas, yo constantemente agarraba las llaves de mi coche, saliendo corriendo por la puerta para brindar asistencia inmediata sin esperar nunca un favor a cambio. Ahora los papeles estaban completamente invertidos, conmigo tendida indefensa en el suelo frío, necesitando desesperadamente solo una pequeña fracción de esa misma urgencia. La flagrante disparidad entre mi disposición pasada a satisfacer sus necesidades y su actual negativa a ayudarme, destrozó por completo mis ilusiones restantes. El prolongado timbrado se detuvo abruptamente cuando Bridget finalmente respondió la llamada entrante después del 5º intento consecutivo. Resopla un ruido de fondo caótico con multitudes superpuestas y música comercial animada, inundó inmediatamente el pequeño altavoz que estaba apretado contra mi oído. Pude escuchar claramente las cajas registradoras electrónicas pitando repetidamente de fondo, confirmando que ella estaba paseando casualmente por un concurrido centro comercial, en lugar de ocuparse de sus deberes profesionales. Luché inmensamente para respirar profundamente con mis pulmones ardiendo, antes de rogarle débilmente que condujera para transportarme a la sala de emergencias más cercana. Le expliqué claramente cómo los insoportables calambres abdominales me impedían por completo conducir mi propio vehículo de forma segura, mientras enfatizaba la aterradora gravedad de mi condición médica actual. Bridget dejó escapar un fuerte suspiro exasperado, que atravesó directamente el ruido ambiental del centro comercial como un golpe físico en mi pecho.
Se negó a preguntar sobre mis síntomas físicos específicos, ni expresó una pizca de preocupación humana genuina con respecto a mi repentino colapso. «Está siendo una carga tan increíble ahora mismo», espetó Bridget con saña en el auricular, mientras se oía el crujido de lo que parecían varias bolsas de papel pesadas. «Solo llama a un Uber para que te lleve allí, porque todavía tengo muchas compras importantes que terminar antes de que cierren estas tiendas esta noche», ordenó con absoluta molestia. Finalizó su rechazo despiadado declarando firmemente que mi emergencia médica era estrictamente mi problema personal, que debía resolver completamente por mí misma. La línea telefónica se cortó abruptamente, dejándome escuchando el sonido hueco y rítmico del pitido, que señalaba que ella había desconectado la llamada sin siquiera esperar mi respuesta verbal. Mordí con fuerza mi labio inferior hasta que probé sangre metálica tibia, para suprimir los gemidos agonizantes que escapaban activamente de mi garganta apretada. Desbloqueé la pantalla de mi teléfono inteligente con el pulgar antes de navegar torpemente hacia la aplicación de viajes compartidos, a pesar de que mis manos temblaban incontrolablemente. Escribí la dirección del hospital local en el campo de destino, observando cómo el mapa digital calculaba el tiempo estimado de llegada para el conductor disponible más cercano. Confirmé la solicitud de viaje mientras sujetaba el dispositivo contra mi pecho, arrastrando mi cuerpo lentamente por la alfombra de la sala de estar hacia la entrada principal. Me levanté para girar el cerrojo de latón, desbloqueando la pesada puerta de madera, antes de prácticamente arrastrarme hasta los escalones de hormigón exteriores. Me senté encorvada en el porche helado, tirando de mis rodillas firmemente contra mi pecho, mientras esperaba que los faros que se acercaban atravesaran la oscura calle del barrio. A primera hora del viernes por la mañana, el fuerte olor estéril del antiséptico médico, junto con los sonidos rítmicos de los pitidos que resonaban desde el monitor cardíaco junto a la cama, me forzaron a abrir completamente los pesados párpados. Me encontré acostada completamente plana sobre un colchón de hospital rígido, mientras un delgado tubo intravenoso de plástico administraba líquidos claros directamente en la vena magullada que descansaba en mi mano izquierda. Un médico de la sala de emergencias había evaluado previamente mis fuertes calambres abdominales durante las últimas horas de la medianoche, antes de diagnosticar oficialmente mi condición médica repentina como enteritis aguda que requería reanimación con líquidos inmediata. Giré lentamente la cabeza hacia la pequeña mesita de noche de plástico para agarrar cuidadosamente mi teléfono inteligente con mi mano derecha, sin perturbar el equipo médico adjunto. El frío dispositivo metálico se sentía inusualmente pesado, mientras desbloqueaba la pantalla digital con el pulgar antes de navegar deliberadamente hacia mi aplicación bancaria principal. Tenía la intención de cortar permanentemente el salvavidas financiero que sostenía a mi hermana mayor, desmantelando los sistemas de pago automatizados que había establecido durante los últimos 2 años. Toqué repetidamente la pantalla iluminada para acceder al menú de transacciones programadas, donde el pago mensual recurrente de la matrícula para la escuela privada Oakich seguía activamente programado para la próxima semana. Presioné firmemente el botón rojo de cancelación, ubicado en la parte inferior de la interfaz digital, antes de confirmar mi decisión final de terminar instantáneamente el enorme gasto educativo. Después de desmantelar con éxito la red de seguridad financiera invisible, que mantenía su estilo de vida a flote, abrí la aplicación de mensajería estándar para finalizar mi retirada completa de su rutina diaria. Seleccioné a Bridget de mi lista de contactos digitales antes de usar mi dedo índice para escribir deliberadamente mi declaración final con respecto a mi futura participación en sus asuntos personales. Me negué a redactar un largo párrafo emocional explicando mi profundo resentimiento, porque ella ya había demostrado su completa incapacidad para mostrar empatía humana básica durante mi crisis médica. Desde este mismo momento en adelante, ya no proporcionaré transporte diario para Kendall, ni ofreceré más asistencia financiera para los gastos de tu hogar, escribí metódicamente en el cuadro de texto. Debes averiguar cómo organizar tu vida de forma independiente sin depender de mi apoyo estructural continuo, añadí para completar el límite electrónico definitivo. Presioné el icono de enviar, viendo la burbuja de diálogo azul aparecer en la pantalla iluminada, antes de verificar el recibo de entrega electrónico ubicado directamente debajo de mis palabras escritas. Presioné firmemente el botón físico, ubicado en el lateral de mi dispositivo, para activar el modo silencioso antes de colocar el objeto rectangular boca abajo sobre la mesa de plástico. Ajusté la delgada manta de hospital que cubría mis piernas temblorosas antes de cerrar los ojos para finalmente descansar mi cuerpo exhausto, sin preocuparme por el exigente horario de nadie más.
A varios kilómetros de distancia, dentro de un dormitorio principal cómodamente amueblado, la brillante luz del sol matutina comenzó a filtrarse a través de las costosas cortinas de seda, que colgaban de forma segura sobre los grandes ventanales. Bridget se movió debajo de su grueso edredón de plumas antes de estirar perezosamente el brazo hacia la mesita de noche de madera para recuperar su teléfono inteligente vibrante que descansaba cerca de su despertador. Entrecerró los ojos contra el repentino resplandor que iluminaba la habitación oscura, antes de deslizar el pulgar por la pantalla digital para examinar el mensaje de texto recién llegado, mostrado en su centro de notificaciones. Rápidamente escaneó las palabras definitivas que describían el cese inmediato de mis servicios gratuitos de cuidado infantil, junto con la terminación repentina de mis masivas contribuciones monetarias. En lugar de sentir una repentina oleada de pánico con respecto a su sistema de apoyo recién colapsado, Bridget simplemente frunció el labio inferior en un puchero despectivo, mientras ponía los ojos en blanco hacia el techo. Arrojó despreocupadamente el costoso dispositivo electrónico sobre el suave colchón, sintiendo absolutamente cero preocupación con respecto a las graves consecuencias logísticas que se dirigían activamente hacia su puerta. Su mente racionalizó inmediatamente la severa advertencia, filtrando mis límites firmes a través de su arraigado sentido de derecho perpetuo con respecto a mis recursos personales. Solo está haciendo un berrinche temporal ahora mismo, porque se siente un poco mal, murmuró Bridget suavemente para sí misma, mientras ajustaba sus mullidas almohadas para encontrar una posición más cómoda para dormir. Inevitablemente se calmará antes de volver a su rutina normal. En un par de días, como siempre hace, concluyó con confianza en su propia mente. Volvió a subirse el cálido edredón sobre sus hombros desnudos antes de cerrar los ojos para volver a dormirse plácidamente, sin dedicar ni un pensamiento más a mi emergencia médica. Exactamente a las 7 de la mañana del lunes, Bridget agarró su pesado bolso de cuero del gancho de la entrada antes de salir decididamente por la puerta principal. Resopla giró el cerrojo de latón, cerrando la residencia con seguridad, mientras se sentía completamente confiada con respecto a la rutina matutina de cuidado infantil establecida. Continuando sin interrupciones, marchó con confianza por el camino de entrada de hormigón hacia su vehículo estacionado, vistiendo un impecable traje de diseñador, hecho a medida específicamente para su importante presentación corporativa. Presionó el mando electrónico desbloqueando las puertas del coche antes de deslizarse en el asiento del conductor, mientras revisaba mentalmente su horario profesional. Encendió el motor, retrocediendo suavemente por la entrada pavimentada, esperando completamente que yo llegara en los siguientes 10 minutos. Usando mi llave de repuesto, se incorporó a las concurridas calles suburbanas, dirigiéndose hacia su edificio de oficinas en el centro, desestimando por completo el mensaje de advertencia explícito que le había entregado la semana anterior, con respecto a mi retirada inmediata de su vida. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, dentro de mi propio apartamento, me desperté naturalmente sin el estridente ruido de mi despertador habitual de primera hora de la mañana. Estiré los brazos por encima de mi cabeza, sintiéndome notablemente descansada, antes de caminar tranquilamente a mi cocina silenciosa para comenzar mi rutina diaria recién recuperada. Tomé una taza de cerámica del armario superior antes de preparar metódicamente una cafetera fresca de café de tueste oscuro, mientras disfrutaba del silencio absoluto que llenaba la habitación. Caminé hacia la gran ventana de la sala de estar, observando cómo la brillante luz del sol matutina se filtraba a través de los cristales, mientras encendía lentamente mi computadora portátil de trabajo. Envolví ambas manos alrededor de la cálida taza de cerámica, dando un sorbo lento a la bebida con cafeína, sintiéndome completamente desvinculada del caótico ambiente doméstico de mi hermana. Abrí mi calendario digital, revisando mis tareas de ingeniería de software remota para el día, sin necesidad de tener en cuenta una frenética entrega escolar al otro lado de la ciudad. 20 minutos pasadas las 7, Bridget condujo su vehículo hacia la autopista interestatal gravemente congestionada, uniéndose al masivo flujo de tráfico matutino de viajeros. Su teléfono inteligente de repente comenzó a vibrar ruidosamente dentro del portavasos de plástico, mostrando una llamada entrante que se originaba específicamente del dispositivo móvil personal de Kendall. De vuelta en la casa, Bridget frunció el ceño con leve molestia antes de tocar los controles del volante para contestar la llamada inesperada a través del sistema de audio Bluetooth del vehículo. «Mamá, la tía Tabitha aún no ha llegado para hacer el desayuno», declaró la joven nerviosamente a través de los altavoces del coche, mientras estaba sola dentro de la cocina vacía.
Bridget agarró el volante de cuero con mucha más fuerza antes de soltar un breve suspiro de pura irritación, con respecto a la ligera desviación de su horario rígidamente esperado. Solo espera un poco más en el sofá, porque tu tía probablemente se quedó dormida esta mañana, espetó Bridget suavemente hacia el micrófono digital ubicado sobre su cabeza. Instruyó firmemente a la niña para que permaneciera absolutamente callada hasta que yo supuestamente llegara para preparar la comida de la mañana, además de encargarme de las estresantes tareas de transporte escolar. Bridget terminó abruptamente la llamada sin esperar una confirmación verbal, antes de subir el volumen de la radio para ahogar cualquier pensamiento persistente. Justo cuando el reloj marcó las 8, Bridget se sentó dentro de una sala de conferencias con paredes de cristal, junto con varios colegas profesionales, preparándose para su reunión de estrategia departamental. Resopla su teléfono se iluminó brillantemente en la mesa de conferencias de madera, indicando otra llamada entrante de Kendall, quien intentaba contactarla con respecto a mi continua ausencia de la residencia. Bridget apretó la mandíbula con fuerza, presionando el botón rojo de rechazo inmediatamente para silenciar el dispositivo que sonaba, antes de que cualquier otra persona en la sala corporativa pudiera notar la distracción. Abrió rápidamente su aplicación de mensajería, escribiendo un mensaje furioso que exigía mi llegada inmediata a su propiedad para cumplir mis supuestas obligaciones de cuidado infantil. Presionó agresivamente el botón de enviar, dirigiendo un aluvión de insultos digitales hacia mi teléfono, mientras me culpaba por causar estrés innecesario durante su ajetreado día de trabajo. Sentada tranquilamente en el mostrador de mi cocina, observé cómo el furioso mensaje de texto iluminaba mi pantalla antes de deslizar la notificación sin escribir una sola respuesta. De vuelta en la sala de reuniones corporativa, Bridget miró fijamente su pantalla en silencio antes de cambiar forzosamente el dispositivo móvil a modo avión para evitar por completo cualquier otra interrupción. Se reclinó en su silla de oficina ergonómica, racionalizando que Kendall faltar un solo día a la escuela primaria no causaría ninguna consecuencia académica significativa a largo plazo. Su estado emocional permaneció firmemente anclado en la extrema molestia, más que en un pánico maternal genuino, mientras ella priorizaba egoístamente su reunión corporativa sobre el aislamiento físico actual de su hija. Los estrictos protocolos de seguridad instituidos en la escuela privada Oakich categóricamente no permiten que ningún estudiante registrado permanezca ausente sin recibir una notificación parental oficial. Acercándose exactamente las 10 de la mañana, el asistente administrativo principal, sentado dentro de la oficina educativa principal, marcó la ausencia injustificada con respecto a Kendall. El diligente empleado de la escuela marcó metódicamente el número de contacto principal que figuraba en el expediente del estudiante, esperando hablar directamente con Bridget con respecto a la niña desaparecida. El dispositivo celular, ubicado dentro de la sala de conferencias corporativa, permaneció completamente inalcanzable, obligando al frustrado trabajador administrativo a finalmente desconectar la llamada sin respuesta. El funcionario educativo inmediatamente cambió su enfoque hacia la información de contacto de emergencia secundaria, accediendo a la base de datos digital de estudiantes para localizar los números de teléfono alternativos impresos claramente en los documentos de inscripción obligatorios. El sistema telefónico centralizado de la oficina marcó automáticamente mi número de móvil personal, mientras yo estaba sentada cómodamente en mi tranquila oficina en casa, escribiendo diligentemente líneas complejas de código de software en mi teclado mecánico. Me estiré sobre mi escritorio de madera para recuperar el dispositivo vibrante, notando la familiar identificación de llamadas que mostraba explícitamente la academia privada local. Presioné el icono de aceptación verde, deslizando mi dedo por la suave pantalla de cristal, acercando el altavoz a mi oído antes de ofrecer un saludo educado al miembro del personal administrativo. El empleado de la escuela explicó rápidamente la preocupante situación con respecto a que Kendall no había llegado a las clases de la mañana, mientras expresaba dificultad para localizar a su tutor principal. Me recliné en mi silla ergonómica, manteniendo un ritmo de respiración completamente constante, antes de entregar mi respuesta preparada a la persona que llamaba, muy confundida. Ya no soy la cuidadora designada de Kendall, así que, por favor, contacta directamente a su madre con respecto a este problema de asistencia específico, declaré con calma. Los trabajadores administrativos tartamudearon ligeramente por la línea telefónica, mientras explicaban sus repetidos intentos fallidos de establecer comunicación exitosa con Bridget, llamando a su oficina corporativa durante todo el periodo de la mañana. Lo siento mucho por esa situación,
pero por favor, sigue contactándola directamente, respondí firmemente, antes de desconectar la llamada permanentemente. Cuando el reloj digital que colgaba en la oficina de la escuela marcó las 12 del mediodía, el personal administrativo decidió escalar drásticamente la situación no resuelta. El personal educativo había pasado varias horas consecutivas intentando obtener una confirmación verbal sobre el paradero físico de la estudiante de primaria desaparecida, sin éxito. El director de la academia instruyó al asistente administrativo para que dejara un mensaje de voz muy severo directamente en el buzón de voz celular de Bridget, detallando las graves consecuencias inminentes. El mensaje grabado advertía explícitamente a la madre ausente sobre las estrictas obligaciones legales relacionadas con las ausencias estudiantiles inexplicables dentro del sistema educativo estatal. La persona que llamó declaró firmemente que la academia activaría inmediatamente su protocolo oficial de preocupación por el bienestar para garantizar la seguridad de la estudiante si no recibían una llamada de vuelta directa en 30 minutos. Este procedimiento de seguridad obligatorio inherentemente implicaba el envío de agentes de la ley locales, junto con los servicios de protección infantil, para investigar la dirección residencial registrada. Durante su descanso designado para el almuerzo corporativo, Bridget finalmente salió de su larga reunión de estrategia para revisar brevemente su dispositivo móvil previamente silenciado. Resopla caminó con confianza hacia la sala de descanso de los empleados, sosteniendo un recipiente de plástico para ensaladas, antes de notar la brillante notificación que indicaba un mensaje de voz urgente. Se llevó el teléfono a la oreja, presionando el botón de reproducción mientras esperaba casualmente escuchar otra actualización trivial sobre un proyecto de negocios rutinario. La voz severa del administrador de la escuela rompió abruptamente su falsa sensación de seguridad, mientras detallaba la inminente intervención legal. Toda la sangre se drenó instantáneamente del rostro de Bridget, dejando su tez mortalmente pálida, mientras la aterradora realidad finalmente penetraba en su mente obstinada. Dejó caer su recipiente de plástico del almuerzo directamente al suelo de baldosas antes de darse la vuelta para correr desesperadamente hacia la oficina de la esquina de su gerente. Ignoró por completo la comida derramada que se extendía por las baldosas de la sala de descanso, pasando corriendo junto a varios empleados sobresaltados que estaban cerca de la máquina de café, sin ofrecer una sola palabra de disculpa. Interrumpió frenéticamente una conversación privada para excusarse del proyecto sin terminar, mientras citaba una emergencia familiar masiva que requería su partida inmediata. Prácticamente corrió a través de las puertas de cristal del vestíbulo, ignorando las miradas confusas de sus compañeros de trabajo, antes de correr por el extenso estacionamiento de asfalto. Manipuló violentamente las llaves de su coche, mientras intentaba desbloquear la puerta del lado del conductor, antes de arrojarse agresivamente sobre el asiento de cuero. Pisó el pedal del acelerador con fuerza, saliendo imprudentemente de la instalación corporativa para interceptar a las autoridades que se dirigían activamente hacia su casa. A principios del mes siguiente, la dura realidad financiera se estrelló oficialmente directamente en el buzón físico de Bridget, ubicado fuera de su elegante residencia suburbana. Sacó un grueso sobre con el escudo oficial de la escuela privada Oakich antes de rasgar el grueso papel para descubrir un documento de advertencia formal escondido dentro. La tinta negra y pesada deletreaba claramente un aviso final con respecto a su matrícula significativamente vencida, mientras declaraba explícitamente que Kendall enfrentaba un riesgo de inscripción inmediato sin un pago puntual. Bridget se desplazó frenéticamente por numerosos sitios web de cuidado infantil en su teléfono inteligente, intentando conseguir una niñera profesional capaz de manejar el exigente horario de recogida por la tarde, que ya no podía ignorar. Las exorbitantes tarifas por hora exigidas por los cuidadores calificados la obligaron a reducir permanentemente sus horas de trabajo corporativo para gestionar personalmente la complicada logística diaria de transporte. Esta repentina reducción con respecto a su disponibilidad profesional dañó severamente sus ingresos mensuales, mientras multiplicaba simultáneamente sus crecientes deudas domésticas a un nivel absolutamente insoportable, destruyendo por completo su estilo de vida. Incapaz de sostener la masiva hemorragia financiera que continuamente drenaba sus cuentas bancarias personales, Bridget condujo agresivamente hacia mi complejo de apartamentos, esperando forzar mi cumplimiento inmediato. Golpeó violentamente mis puertas de madera con los puños cerrados, mientras gritaba demandas frenéticas de asistencia monetaria a través de la gruesa superficie exterior pintada. Mientras sus gritos desesperados resonaban fuertemente por todo el tranquilo pasillo residencial, mi dispositivo móvil se iluminó brillantemente sobre el mostrador de la cocina, mostrando una llamada entrante originada por nuestro padre.
Presioné el botón verde de aceptación, acercando el altavoz a mi oído, escuchando a Ronald soltar un pesado y decepcionado suspiro a través de la conexión celular electrónica. Necesitas ayudar a tu hermana mayor ahora mismo, porque ella actualmente está lidiando con una masiva crisis financiera que amenaza todo su sustento, ordenó con severidad por la línea telefónica. Intentó agresivamente aprovechar nuestra historia familiar compartida para hacerme sentir culpable y que reinstaurara inmediatamente la enorme red de seguridad invisible que yo había desmantelado previamente durante mi estancia en el hospital. Mantuve un ritmo de respiración perfectamente constante, mientras presionaba el icono rojo de rechazo en mi pantalla digital para terminar permanentemente la conversación manipuladora que involucraba a nuestro exigente padre. Caminé metódicamente hacia la entrada principal antes de girar el cerrojo de latón para abrir la pesada puerta de madera, exactamente 3 pulgadas contra la cadena de seguridad metálica. Bridget inmediatamente empujó su costoso bolso de diseñador en la estrecha rendija, mientras me miraba con ojos severamente inyectados en sangre, exigiendo que le transfiriera los fondos de matrícula requeridos a su cuenta corriente. Miré directamente a sus pupilas frenéticas, negándome a mostrar ni una pizca de emoción de simpatía con respecto a su pesadilla logística completamente autoinfligida, que se desarrollaba fuera de mi umbral seguro. Proporcionar asistencia es siempre una elección voluntaria, más que una obligación obligatoria, declaré con firmeza, mientras mantenía un contacto visual completamente ininterrumpido a través de la estrecha abertura de madera que separaba nuestros dos mundos. Pateé con fuerza su bolso de cuero fuera del marco de la puerta antes de cerrar de golpe el pesado panel de madera, justo frente a su rostro visiblemente conmocionado. Torcí el mecanismo de cierre metálico, asegurando el límite físico, antes de regresar pacíficamente a mi sala de estar iluminada por el sol, sin dedicar un pensamiento más a su caótica situación en curso. Las consecuencias naturales que rodeaban su enorme derecho culminaron finalmente 2 semanas después, cuando la prestigiosa academia privada dio de baja oficialmente a Kendall de su lista de estudiantes activos. Resopla Bridget carecía de los recursos financieros necesarios para reinstaurar la inscripción cancelada, lo que la obligó a registrar inmediatamente a la joven en el concurrido centro educativo público local calle abajo. Ahora pasa sus caóticas mañanas navegando por el pesado tráfico suburbano para llevar personalmente a su hija antes de correr frenéticamente hacia el edificio de su oficina corporativa. Sintiéndose completamente agotada, debe salir de su exigente lugar de trabajo exactamente a las 3 en punto de cada tarde para unirse a la enorme fila de salida de la escuela pública, sin recibir ninguna ayuda familiar externa. Mientras tanto, yo actualmente paso mis mañanas tranquilas disfrutando de café recién hecho en el balcón privado de mi apartamento, mientras escucho a los pájaros locales cantar suavemente por todo el tranquilo vecindario. Finalmente recuperé mi libertad personal, junto con mi independencia financiera, mientras disfrutaba plenamente de una existencia completamente libre de estrés, totalmente desprovista de sus tóxicas demandas diarias que arruinaban mi horario. Nuestra relación fraternal permanece permanentemente rota sin ningún camino potencial hacia una futura reconciliación, porque me niego por completo a comprometer mi tranquilidad ganada con tanto esfuerzo por nadie más, nunca más.